¿Qué pedo, buscadores de la verdad? Yo soy Eddie. Yo soy Ángel. Y juntos somos Dark Horizon Podcast. Iba a decir Productions. Vaya. Yo sé. Y de hecho ni siquiera es Production, Sí, es ya estudio. sé, es estudio. Pero como estaba editando, pues se me quedó. Sí, de hecho. Pero bueno, ¿cómo estás, querido hermano y amigo y co-host Eddie? Me siento bien perrón, gracias. ¿Tú qué tal, Igual. hermano, amigo y host Ángel? Igual, me siento a toda madre. Está Aquí chido, ¿no? Disfrutando de una noche con la compañía de ti, básicamente. Y pues andan y dirán, ¿por qué andan así? ¿Vienen de una fiesta? No. Literalmente nos vestimos así para ustedes. Literal nada más para grabar este episodio. Y porque andamos en mamadores, básicamente. Sí, literalmente. Fue como de, ¿grabamos? No, pues sí. Ya Eddie dijo, me voy a poner una camisa porque no me gusta así. Pues de hecho yo traía una camisa, Sí, pero te la ibas a camisa cambiar. No, ahí te va. Realmente lo que pasó en mi mente fue, pues traigo una camisa, me voy a poner mi suétercito para verme más nerdo. Luego lo pensé bien y dije, Y llegué y te dije, güey, ¿quieres una camisa? Un poco de Simona. Y pues ahí salió Y una todo cosa llevó a la otra y pues aquí estamos. Aquí estamos, vestidos casi formales, porque nos falta pantalón de vestir y Y zapatos. pero todo bien. Somos chavos. Pero disfruten. Sí, no lo van a ver siempre. De hecho, es una ocasión muy especial. Sí. Después de maquillarnos y todo, en el especial de Halloween, pues ahora decidimos hacer algo más formal. Claro, con un tema más De hecho, es un tema bastante serio. realmente. No va a tener nada de comedia, creemos. De hecho, nunca tenemos comedia. No somos comediantes. No somos comediantes. Algún día tal vez, pero no por ahora. No por ahora, exacto. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Pues, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, host Ángel? ¿te imaginas que actualmente, así como estamos viviendo, de repente perdiéramos el internet y toda la información con ello? El gran cambio que marcaría esto para la sociedad moderna. Sí, estaría bien, estaría pesado. Bastante. Demasiado pesado. Ten en cuenta, no solo perder el internet como de que se te vaya, por ejemplo, el internet y simplemente que desaparezca, que sea como que nunca existió. O sea, de un día para otro. ¿Sí? Ponle que de aquí a 3 horas ya no existe. Exacto. ¡Madres! ¿Cómo crees que esto repercutiría en la sociedad? Pues literalmente comunicación cero. Hasta que se adapten. Ten en cuenta que fuera de la comunicación, Yes. el internet está literalmente todo el conocimiento que tenemos. Sí. Más, de hecho, si te pones a pensar un poquito más, Porque queremos que piensen ustedes también. también. Acá rompiendo la cuarta pared. Pues en sí hay más conocimiento del que creemos. Exacto. Porque usualmente rondamos entre las primeras 3, 4 páginas que aparecen en el buscador. Sí. Entonces no es como que nos pongamos a investigar más. Bueno, al menos yo sí. Pero pues sí, literalmente se perdería absolutamente todo. Todo el conocimiento. Además, tomemos el internet como esta metáfora de que es una cebolla, tiene capas tras capa. Y pues normalmente solo indagamos en la primera capa. Me recordaste mucho al Thor. ¿Por qué? Onion. Sí. ¿Sí? Pues es que sí te lo manejan así. El internet es una cebolla, tiene capa tras capa tras capa. Yeah. Pero, como te digo, todo este conocimiento tan al alcance de la mano, Yes. todo se perdería. Claramente. ¿Y qué pensarías si te digo que eso ya pasó? ¿Cómo? ¿Para qué le hacemos al cuento? Exacto. Pues yo fui el que decidió el tema. De hecho, yo fui el que le dijo. Así que los dos sabemos un poco. Pues sabemos de qué se trata.
Obviamente él sabe más que yo porque él investigó más, pues yo le pedí que investigara más. E igual pues tiene mi tablet y ahí está leyendo. Pero Simón, o sea, estamos hablando de... La Biblioteca de Alejandría. De Alejandría, a huevo. No sé. Es frustrante, ¿verdad? Sí, ya bastante. cuando conoces la historia y te quedas pensando así, ¿qué pedo? Ahorita vamos a llegar a eso. Ustedes también se van a frustrar. Frústrense junto con nosotros en Dark Horizon Podcast. Frustraciones gratis. Podcast. Frustraciones gratuitas. Estamos grabando esto a la 1:08 de la mañana. La Biblioteca de Alejandría. Yes. Se tiene como datos de que estaba pues obviamente en Egipto. Bueno, es que en realidad no se sabe como el punto exacto. Incluso se... Ok, aquí está leyendo. Egipto. Sí. Hay quienes dicen que estaba un poco alejado de la civilización moderna. Hay quienes dicen que la antigua ciudad de Alejandría está sepultada por la civilización moderna. Ajá. Y es que no hay como un dato exacto de la localización que tenía esta. Sí. Pero bueno, pues la ciudad de Alejandría era una de las ciudades más avanzadas gracias a Alejandro Magno. Alejandro Magno. Bueno, imagínate si Alejandro Magno hubiera vivido un poco más. O sea, si de por sí los pocos años que vivió, todo lo que hizo y la idea que tenía estaba muy chida. Claramente, pues podemos decir algo así como, en teoría está bien, pero si hubiera tenido práctica, varias complicaciones, y sí, pero es que también tenía una mente demasiado avanzada para su sí, tiempo, demasiado. digo. No manches. Y tenía bien planteado lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Sí. Cosa que es aún más complicado que simplemente tener la idea. Exacto. Pero bueno, era un general y él tenía como una idea, me gustaba hasta eso, Ajá. de tener todo el conocimiento almacenado en un lugar. Ajá. Todo el conocimiento de literalmente de todo el mundo. Sí. Y es que incluso... Pues, sí, no el conocimiento como tal, sino lo libros. que él quería. No, espérate, eso es una Ok. parte de... Pero lo que Alejandro Magno quería era Unificar. literalmente juntar todo el mundo. Que no hubiera fronteras. Nada, que todo fuera uno solo. Exacto. Y Una eso está Pangea. muy chido. Sí, básicamente. Aunque pues eso es cuando Sí, todo el continente está pegado, pero no. ¿Sabes a lo que me refiero? Que, Sí, Sí. Ideológicamente político. Sí, básicamente. Hablando así. Pues era lo que Alejandro Magno quería, ¿no? Juntar todo. Obviamente para él, como todavía no había llegado a América, Ujú. pues todo su mundo era Europa, una parte de Europa. Sí, pero es que... Y independientemente de era demasiado. Ujú. Era un montón. Pero sí, su sueño de la biblioteca empezó en el año 331 a.C. Ajá. Y se calcula que hubo entre 390,000 y 700,000 libros. Madres. No manches. Hola, Sailor. Hola, Que de señor. hecho no te he respondido, solamente le puse corazoncito a tu comentario. ¿Y por qué no le respondiste? Porque no supe qué decirle, güey. Es que Fue sí. como que, ay, Dios mío, qué bonito. ¿Qué nos dijo? Ok. Muchas gracias por dedicarme un ratito de su video y por hacer de mis noches de desvelo más amenas. Se emocionan muy cute. Las clases virtuales son una joda, pero como estudiantes te hacen ser más autodidacta. Le vamos a responder. En efecto. Aquí contestando en un video. En un video. Y es que él tenía una idea muy... que hasta eso me gustaba. De... ¿Tú cómo tratarías de conquistar? No como lo hicieron los españoles con los aztecas, por ejemplo. De, ok, sus tradiciones ya valieron caca, vamos a imponer lo nuestro. No, más bien trataría de conservar todo. Porque todo eso es un conocimiento increíblemente enorme. Y eso es lo que estaba haciendo él. Él ya sé. Entonces era como de... Aunque de hecho, como tal, o sea, la idea sí era esa. Sí. Y esa era la idea de Alejandro Magno. Y de decimos, hecho así está bien empezó. chida. Simón, así empezó. Pero falleció antes de que se terminara de construir la biblioteca. Y después de que fallece Alejandro Magno, le sigue su mano Su derecha, amigo. que es el buen Julio César.
Chávez. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, pues Julio César fue el que dijo, va, lo vamos a hacer tal y como mi buen compita Alejandro Magno dijo, el buen Alex. No, ya hay que respetar, ¿no? Pero Y sí, pues de hecho la ciudad y la biblioteca se llamaron así en honor a él. en honor a él, Alejandría. Me gusta mucho ese nombre. Está chido. Ok, pues No. esa fue la manera en que... Pues ese era el plan de Alejandro Magno, ¿no? Sí. Luego le siguió Julio César. Pero, más bien, explícales cómo es... Cómo, Que lean. que busquen, investiguen. Hay un documental de Nat Geo, de hecho. Sí, está No, no sé si no sé si es de Nat Geo o de o History Channel. algo así. Creo que es de History. Pero bueno, terminando de ver este podcast van a verlo. Porque si nosotros, pues, como siempre, lo hacemos lo más rápido posible por falta de tiempo y porque ¿Y por qué no? 1:24 de la mañana. Pero sí, entonces. Pero explícanos cómo es que todo este conocimiento se quedaba y llegaba a la biblioteca de Alejandría y quiénes eran los que ¿cómo se manejaba todo el pedo ahí? Bueno, tenía varias técnicas, por así decirlo. Ajá. Una de ellas era en que todas las excursiones... O sea, todos los barcos que llegaban. Ajá. Checaban cuántos libros tenían o dónde los tenían. Entonces todos los libros que encontraban eran como de, ok, esto se va para la biblioteca. Otra de las cosas que hacía era... Ahí sí tengo conflicto, güey. ¿En qué? De que, por ejemplo, cuando viajaban y encontraban gente con conocimientos, era como de, ¿me regalas tu libro? No. ¿Me lo vendes? No. ¿Me lo prestas? Ah, Simón. Entonces, transcribían todo el libro y el original se lo quedaban de ellos y le daban la transcripción al dueño. ¿Pero por qué te causa conflicto? No sé, es como de... Derechos de autor. Es básicamente eso. Pero es que no derechos de autor porque, pues, tú sabes lo que opina del conocimiento que debe estar al alcance de todos. Claramente. Pero era como de, güey, pues mínimo, ya tienes tu transcripción, pues quédate con la transcripción, ¿no? ¿Por qué? No hay pedo. El fin justifica los medios. Maquiavelo. Maquiavelo, pero ese güey llegó después. No, pues sí, güey. Pero... Pues sí, también a mí me causó un poquito conflicto la primera vez que lo escuché, que lo leí. Fue como que, espérate, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque eso también lo hacían con los barcos. Sí. Eso lo hacían con todo, literalmente con todo. Primero preguntaban si se los podía... O sea, todavía eran decentes. Porque les preguntaban, ¿nos lo podemos quedar? No. ¿Me lo vendes? No. Ah, bueno. O sea, si decían que sí en alguna de las otras dos, pues ya ganaron literalmente. La otra pues era de, ok, va, me lo prestas, le saco una copia y te lo devuelvo. Y como tal, pues sí se lo devolvían al final de cuentas. Tal vez no el original como tal, y sí lo entiendo, su puño y letra, no. Pero le devolvían el conocimiento y Sí. al menos eso. Todavía ese hecho de que te lo devolvieran, ok, no es el mismo, no es el que yo escribí, Pero el conocimiento. pero al ahí menos está. me lo devolvieron y lo estoy conservando algo que es mi autoría, algo, mi conocimiento, y aparte pues ya aporté para algo más grande todavía. Tal vez no se dieron cuenta, pero lo aportaron. Y es que es lo que te digo, él no quería destruir lo que los demás habían formado, por así decirlo. No. Él era como de, ok, mientras más es mejor. Y todo lo unificaba. ¿Qué sigue de la historia de... Ah, ok, pero ¿quiénes eran los que transcribían? ¿Tú sabes quiénes eran? Sí. Es que de hecho tenían como tipo laboratorios en la ciudad. Y Pues era tenían... la misma biblioteca. Bueno, sí. Y de hecho, se dice que... Bueno, estamos hablando del año 331 a.C. aproximadamente. Yes. Y se dice que ya tenían conocimiento, por ejemplo, de que la Tierra era redonda. Sí. Sí, que sabían que no giraba, que giraba alrededor del Sol. ¡A la madre! Y esto ya formalmente se fue muchísimo después, cuando ya los científicos lo Galileo adaptaron Galilei. como algo verdadero. Simón. Y aún así lo huyó. Porque... Bueno, whatever. Pero bueno. Sí, entiendo esa Pues parte. tenían ahí personas. Tienen muchísimo conocimiento. Tienen
Ahí en la biblioteca. Astrólogos, matemáticos. Bueno, si los ponemos con los términos actuales, pues astrónomos, matemáticos, físicos, De todo. Y que literalmente se dedicaban a investigar. Entonces, juntar conocimiento. Imagínate si, bueno, lleguemos al punto en el que la destruyeron, ¿no? Sí. Su destrucción no fue como de repente. En sí fue en varias etapas. Ajá. De hecho, la primera fue en el año 47 a.C. Vaya, ya tenía buen rato. Sí, duró buen rato, de hecho. Uh-huh. Pues tomaron mucho tiempo para toda la información que tenían. Un montón. Bueno, en el año 47 a.C., Yes. en la guerra entre los pretendientes del trono de Egipto, el general romano Julio César, que había acudido a Alejandría para apoyar a la reina Cleopatra. Por cierto, ¿ya ves cómo te han pintado a lo largo de la historia a Cleopatra? No, perdón, desconozco mucho. Si te fijas, normalmente en las películas o en las caricaturas se la pintan como una mujer muy hermosa. Ajá. ¿Y no? ¿Por qué? De hecho, según pues la historia, no era una mujer muy agraciada físicamente. ¿Pero por qué crees que tenía tantos pretendientes? ¿Por qué? Porque era la única que les practicaba sexo oral. ¡A la madre! Sabiduría cósmica. ¿Sí? Wow. Y pues hablando de estos tiempos, pues era algo que no cualquiera lo hacía. Sí. Entonces por eso la buscaban tanto. Vaya, wow, aprendiendo más cosas. Sí, cuando lo leí fue muy curioso. Fue como, bueno. Porque sí, si te fijas en las películas, normalmente te la pintan como una morra inalcanzable, básicamente. Sí. Pero bueno, Julio César fue a Alejandría a apoyar a la reina Cleopatra. Fue sitiado en el complejo palacial fortificado de los Ptolomeos, en el barrio de Ptolomeos. En esta guerra que hubo, César defendió bravamente el palacio. Yes. Pero durante un ataque se produjo en el arsenal un incendio que se extendió a una sección del palacio. Entonces se habrían quemado numerosos libros que el propio César pretendía transportar a Roma. Las fuentes... ¡Qué doloroso, güey! Sí, lo sé. Las fuentes hablan de que 40,000 rollos fueron quemados, o incluso algunos dicen que fue la biblioteca entera la que se quemó. Independientemente de esto, se dijo que años más tarde, Marco Antonio donó varios libros, muchos, de una biblioteca que se encontraba de una biblioteca que se encontraba en Pérgamo. ¿Dónde? Pérgamo. Nice. Y esto fue como una compensación, o pues para remediar un poco toda la destrucción que hubo en la biblioteca. Yes. Y bueno, así duró por varios años, ya con una cantidad menor de libros, y ya mucho de conocimiento se había perdido. Y fue cuando llegó nuestra querida iglesia. Las religiones abrahámicas. No todas. Sí, ok, no. Para tumbar a la biblioteca sí fueron todas. Para tumbarla sí. ¿Por qué? Porque decían, queremos mantenerlos controlados, no queremos que tengan tanto conocimiento. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a la biblioteca más importante del mundo, literalmente. En la cual se tenía muchísimo conocimiento. Decidieron quemar los libros. Bueno, la proclamación del cristianismo como religión oficial del imperio en el siglo IV tuvo consecuencias más graves para la biblioteca. Claramente. En sus anaqueles se habían compilado los saberes del paganismo clásico, y esta era justamente el tipo de cultura que la iglesia quería erradicar. Y bueno, como a la iglesia no le convenían estos libros que hablaban del paganismo, sí, pues una vez más volvemos al mismo punto. Ok, entonces en resumen podemos decir que la primera vez que se quemó fue por la guerra. Sí.
La segunda Fue un accidente, según eso. fue un accidente. Era obvio, no conviene tener tanta información, no conviene tener tanto conocimiento. La segunda fue la llegada de las 3 religiones abrámicas. Bueno, de las religiones abrámicas como tal. Y la tercera, la cristianización. La cristianización. No sé, sí me pongo mucho a pensar en cómo estaríamos actualmente si todo esto hubiera sido diferente. Claro. Desde que no hubiera muerto Alejandro Magno hasta que no hubiera sido destruida. Porque simplemente con que no hubiera muerto hubiera cambiado demasiado de historia. Porque Bastante. si bien ay, se fue su nombre, su amiguito. Julio César. Sí, Julio César. Si bien él tenía como la misma idea de Alejandro era un avanzado a su época. Claramente, pero... Ok. Más bien a donde quieres llegar es, por ejemplo, que si hubiera estado Alejandro lo hubiera defendido más. Y de hecho ni siquiera hubiera... Es que a huevo los hubiera permitido entrar. ¿Por qué? Porque era necesario su conocimiento. Exacto. Lo que ellos sabían, pues era necesario para que lo tuvieran, pero pues no contaron con la astucia de que lo iban a... Y es que los hubiera dejado entrar, pero siento que los hubiera conquistado. ¿Quién sabe? ¿En la guerra? Bueno, sí. En la guerra. Está difícil. Está muy difícil. Pero nada es difícil para ti, querido Alejandro. Ojalá hubieras vivido más. Güey, tenía un de conocimiento. Tenía mucho conocimiento. Sí, y aparte, pues todo lo que llegó a juntar. Considero que de cierta manera la idea de Alejandro Magno, aunque está capitalizada, sigue estando en pie. Por algo está el internet. No es lo mismo, claramente. Y hay mucha censura en internet. Hay muchas cosas que no podemos leer, hay muchas cosas que no podemos ver. Y por eso vienen estos foros y esta inquietud de la gente para crear algo llamado la Deep Web. Que de cierta manera sí es verdad, yo he entrado, pero hay cositas que pues no conozco. Y hay gente que dice que sí ha entrado y es donde existen estos archivos secretos, bla, bla, bla. Entonces, viéndolo de cierta manera, no es como que acceso a todos si no sabes cómo hacerlo. Sí. Tienes que saber hacerlo. Está a tu alcance siempre y cuando sepas llegar a ello. Exactamente, o sea, el conocimiento está ahí independientemente de todo. Y en un sentido un poco más superficial, claramente, es donde hay más todavía. Porque incluso hay algo que sí pude encontrar es, por ejemplo, en la Deep. Entré a varios foros de libros y toda esta onda. Nice. Pero los mismos libros que estaban aquí los encontré acá. Y algo, pues, ¿para qué te metes acá si de todos modos está arriba, está en la superficie y lo puedes encontrar así? Mucha gente, por ejemplo, ya metiéndonos en un tema más turbio, mucha gente entra a la Deep para buscar stuff y cosas así. Pero eso lo encuentras en la superficie. Eso es en un sentido más turbio. Pero dentro del ya lo más común, lo más tranquilo, pues hay un montononón de conocimiento ahí. Solamente es que realmente te interese y empieces a investigar por tu cuenta. Autodidacta, vaya. Hola, Sailor. Y empezar a aprender. ¿Quieres aprender sobre Roma? Hay un montón de libros, hay un montón de documentales, hay un montón de cosas sobre Roma. De Viena, hay un montón de cosas. Sobre Johann Strauss, músico, hay un montón de cosas donde puedes aprender. Y ok, pues no vamos a decir que realmente sea 100% verídico, porque pues no lo viviste. Y es así la incertidumbre de la historia humana y el hecho de querer tener una historia real, algo donde puedas identificarte, donde puedas tener una línea y decir, ok, vengo de aquí, hice esto y esto, mis antepasados hicieron esto para que yo pudiera estar aquí. Es una necesidad básica del ser humano. Es normal, pero aún así es muy, muy incierto saber si realmente pasó porque no estuviste ahí para vivirlo, no lo viste con tus propios ojos, no lo escuchaste, no lo sentiste, no es lo mismo. Alejandro Magno también podría ser una historia que realmente no fue cierta. De alguna u otra manera puede que no sea cierta, porque pues, al igual que la Biblia, te cuenta sobre un Dios
que al final de cuentas lo escribieron los humanos. Sí. Y es lo mismo que te dice Nietzsche. Y eso lo puedes leer en el Anticristo de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Que el Dios está hecho a imagen, a semejanza del humano, no nosotros de él, porque pues es la Iglesia Católica. Y ahorita les contamos, les contamos una historia sobre, la Biblioteca de Alejandría, donde las religiones abrahámicas lo quemaron para imponer una ley, básicamente, imponer su propia religión, ¿cómo? Cristianización. O sea, hacer cristianos a todo mundo. Con tal de tener poder. Y con tal de tener poder, pues obviamente te van a inventar cualquier cosa. Digo, ahí tienes a todos los políticos, y no te quieres ir muy lejos, tienes a AMLO. Sí, hablamos mucho de él, pero todo político es igual. Y hay que ser realistas también por parte de la política, ya que participas activamente te das cuenta de que muchas cosas no se pueden hacer. No porque no quieras o no porque no puedas, no porque no quieras, porque las ganas están ahí y el querer hacerlo está ahí. Pero hay otra cosa por detrás que está todavía más difícil de controlar. Y es lo que casi nadie se da cuenta precisamente porque no les interesa. Y es a lo que siempre vamos, pues investíguenle más, léanle un poco más, tengan esas ganas de conocimiento, esas ganas de crecer, de aprender. En este caso, pues les hablamos de la Biblioteca de Alejandría, donde pues el conocimiento era prácticamente infinito, nunca se acababa, todo el tiempo estaban constantemente aprendiendo algo nuevo, escribiendo libros nuevos. La gente llegaba, por ejemplo, en barcos, y ellos lo que hacían era investigar el barco, se encontraban libros, se los llevaban, o sea, así. ¿Me lo das? No. Ah, ok. ¿Me lo vendes? No. Ok. Va. ¿Me lo prestas? Bueno, ¿Simón? sí. Va. Se lo llevaban, le sacaban una copia, y pues si nos vamos al sentido moral, pues sí, también decimos, no mames, pues regrésale la copia original, ¿no? Digo, regrésale la original. Muy bien. Cállate, madre, que tú estás peor. Regrésale la original. O sea, no, ¿para qué fregados que le das la copia? Pues, pero al final de cuentas, pues regresaban las cosas y el conocimiento era para todos, para todas las personas. Era universal. Y era lo que básicamente quería Alejandro Magno, que fuese universal. Pues creo que hiciste como el resumen de todo. Ay, güey. Ay, ya se retrasó el horario. Volvimos en el tiempo, amigos. Dijimos que era la 1:25. Pues, ¿qué creen? En este preciso instante es la 1:04. Oh, porque estas cosas solo pasan aquí en Dark Horizon Podcast. De hecho. Es el cambio de horario. Ya se acabó el horario de verano. Entramos al horario de invierno. Mi horario favorito. Bueno. Me cagan los cambios de horario. Se me hacen muy sin sentido, güey. De cierta manera a mí también. ¿Por qué? No sé. Y es lo mismo, hay que investigar, hay que aprender. Yo voy a investigar. Bueno, es que tengo entendido que lo hicieron, México lo hizo para evitar controversia con Estados Unidos. Voy a investigarle bien. Ok. ¿Sabes? También siento que actualmente estamos como en un bucle de conocimiento. ¿Por qué? De que mucha gente ya es como de pues ya conozco esto, ya aquí me quedo. Y ahí vemos como el principal problema. Conformismo. Ajá, exacto. Tema que siempre hemos tratado en el podcast. Claro. Como lo hemos mencionado, la información está al alcance. Y si no la tienes al alcance, pues investiga cómo tenerla. Claro. Todo se trata de buscar una evolución constante de tu mismo ser. Autodesarrollo, básicamente. Y no sé. Créeme que me siento frustrado, güey. Pues obviamente, pero pues ya a este punto, ¿qué podemos decir? Se cuenta, dicen las malas lenguas por ahí, que hubo gente muy inteligente que porque los libros que quedaron se los llevaron a sus casitas. Pero pues el Vaticano se dio cuenta de esto, se los quitaron y están en los archivos secretos del Vaticano. ¿Qué más se puede aportar a este tema? Independientemente de todo esto, todo tiene su porqué. Exacto. Y todo pasa por algo. Sí. Entonces, ¿quién sabe dónde estaríamos ahora
Sí, lo vuelvo a repetir. Seríamos muy inteligentes, sabríamos demasiadas cosas y no nos vendrían con cuentos, o sea, no nos vendrían a engatusar con ideas falsas, sino nosotros mismos ya lo sabríamos. Sería como de, ok, me quieren vender una medicina que realmente no funciona para esto. Esto no es. Entonces sí sería como más individualizado, más fijo en algo. Claro, el orden, porque siempre debe de haber un orden. Siempre, y eso ya lo habíamos dicho en otro episodio, siempre debe de haber un orden, porque si no, es caos. Y yo sé, el universo al principio era caos. ¿Pero qué creen? Hubo un orden, y sigue un orden, todavía, desde arriba hasta abajo. Como es arriba, es abajo. Me encantó eso. Pues lean, Sí, investiguen sobre sí. eso. No me acuerdo cómo lo llaman, pero as above, so below. As above, so below. Pues debe de haber orden en todo. Lamentablemente, pues llegaron estas religiones y pues valió chorizo. Y es que ten en cuenta que también el mundo siempre va a tender al desorden, porque es su naturaleza. Exacto. Como es arriba, es abajo. Sí. El punto es, ¿hasta cuándo nos seguirán escondiendo las cosas? ¿Hasta cuándo nos vamos a levantar? Hasta que lo permitamos. Sí, pero ¿hasta cuándo? Gente, please, hagan paro. Por favor. Pues todo bien, al final de cuentas pues cada quien es libre de decidir, ¿no? Libre albedrío se supone. ¿Existe el libre albedrío? No, realmente ya después hablaremos de eso. Sí. Sí. Por cierto, ahora que mencionaste esto, ¿sabías que en Alejandría existió la primera estructura como para una universidad? Sí. Bueno, yo pues sí. Ahora ellos lo saben. Ahora ustedes lo saben. Porque pues en sí era una universidad. Sí. A los ojos modernos, claramente. Obviamente no se llamaba universidad ni la Nah. veías como ahora son. Pero ya tenían como de estructura. Desde esos tiempos. Pues es que en sí la estructura como tal, así como lo hablábamos en el episodio con Luisfer. Las personalidades antiguas, los dioses antiguos, pues básicamente son como una definición de las personalidades actuales. ¿Por qué? Porque pues se basaron en eso. ¿Sí? Sencillamente, o sea. No es como que, ay, güeyes, entonces. No. Nosotros, la modernidad, nos basamos en. No se trata de que, ay, güey, ellos ya lo tenían. No, nosotros nos basamos en. Boomers. Claro, sí, ellos lo tenían. Sí. Pero no es como que, ay, güey, ¿cómo supieron que nosotros también lo íbamos a hacer? Porque hay un montón de gente que dice eso y no entiendo por qué. No entiendo por qué. Sí, no entiendo por qué. Porque el mismo sentido común y el mismo cuerpo te lo pide, el mismo cuerpo te lo dice. Nosotros venimos de allá, nosotros lo seguimos, o sea. Pero bueno, somos el resultado de la evolución del pasado. Claramente. Si en el pasado no existiríamos, o sería muy diferente todo. Sin el pasado no existiríamos, o sería muy diferente. Disfruté de grabar este episodio. Sí. Pero a la vez es como de... No sé, me dejó pensando muchas cosas. Y ese es el punto. Para todos ustedes. Que le piensen. Nosotros queremos que el conocimiento es necesario para una vida buena, por así decirlo. Digna. No se conformen con lo que tienen ahora. Y si dicen, pues estoy viviendo bien, y no sé. No seas conformista, siempre puede ser algo mejor. Sí. Así que ve en busca de eso. Así de fácil. Y el conocimiento es una base para todo esto. El conocimiento es poder. Sí. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar, querido co-host Teddy? Podría decir demasiadas cosas, pero ya es muy tarde. Sí. Ya llevamos buen rato grabando. Aunque lo podríamos dividir en 2 episodios. Pero no. Bueno, si quieren, por favor, coméntenlo. Porfa, Sailor. Te queremos mucho. Tú sí nos comentas. Qué buena onda. Gracias. No nos ha comentado en el de Luis.
Todo bien. Eventualmente lo hará, supongo. O tal vez no. O tal vez no. Y está bien. Libre albedrío. Libre albedrío. ¿Existe? Spoiler de un posible futuro episodio. Tal vez. Nunca lo sabrán. Bueno, sí, lo van a saber, pero pues. Pero bueno. ¿Quieres decir tus redes sociales, querido usted? Sí, estoy en Insta, TikTok y Twitter como @Eduard_Amaro. Se me fue la onda. Okay. Tengo sueño. Y a mí síganme en Instagram y en TikTok como @Angel_Seeds. Sí, las redes del podcast como nombre es Dark Horizon Podcast y como @ es @podcast_dh. Y las del segundo canal Dark Horizon Studios. Ay, como nombre es Dark Horizon Studios y como @ es @Studios Dark Horizon. Esto fue todo por nuestra parte. Como siempre, esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Sí. Y esperemos que los haya dejado reflexionando, así como nos tiene ahora a nosotros, en cómo podría ser todo con el conocimiento absoluto. El conocimiento absoluto no existe. Ya es sé, infinito. Ese es el punto. Jeje. Infinito más 1. Aleph. Aleph sub omega. A la madre. Es un montón. Sí, güey, ya sé. Aquí entra la parte de hay infinitos más grandes que otros infinitos. X. Ya, como sea. Esto fue todo por nuestra parte. Ya saben, denle like, compartan, pásenlo con sus amiguitos. Y si no les gustó, pásenlo con sus enemigos para que pierdan el tiempo, porque ya saben que el tiempo es algo que no se puede recuperar. Exacto. Los que nos están escuchando, pues nada más denle follow y también compartir. Las redes sociales también están ahí, van a estar en la cajita de descripción, en la descripción de las plataformas de podcast. Jeje. Y pues ya. Así que evolucionen, Crezcan, adáptense y sigan avanzando. y sigan avanzando. Y siempre conocimiento, todo el tiempo, aprendan algo nuevo, investiguen más de su pasado y sepan de dónde vienen. Porque si no, van a vagar en un mar infinito de desconocimiento. Bye.